Muy buenas tardes, querido doctor José Luis. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la teoría del aprendizaje significativo por David Ausubel. Este grupo está integrado por Nélida Karina Foraquita Alanoca, Silupú Cora Collins Daniel, Moreno Cusi Yasmín, Calcina Mamani Raquel y Katy Guaywa Cana. En esta primera parte hablaremos de la definición del aprendizaje significativo de Ausubel. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a hablar un poco acerca del autor. Ausubel nació en Estados Unidos, en Nueva York, el año de 1918. Él desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, que fue una de las principales aportaciones en la pedagogía constructivista. Ausubel fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget y planteó su teoría del aprendizaje significativo por recepción. Esto señala que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos previos de los estudiantes. De igual manera, Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad, es decir, la construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que nosotros ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben ser aprendidos se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos conceptos e ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los organizadores previos pueden ser frases o gráficos, eso ya es algo que va a depender de cada uno. En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos como el andamiaje mental, para aprender nueva información. Cabe recalcar que de acuerdo con su teoría, para aprender significativamente las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura del conocimiento del aprendiz. Ahora, el aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de memoria. Este último también puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero sin interacción. La memoria mecánica se utiliza para recuperar secuencias de objetos, tales como puede ser números de teléfono. Sin embargo, no resulta de ninguna utilidad para el aprendiz en la comprensión de las relaciones entre los objetos. Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria de largo plazo. El elemento más crucial para el aprendizaje significativo es cómo la nueva información se integra en la estructura del conocimiento a lo largo del tiempo. Vamos a ver las características de David Ausubel. Son 4 tipos de características de un aprendizaje. Dice que el aprendizaje receptivo, el primero, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando el aprendiz recibe los contenidos en forma final, como por ejemplo un poema. El próximo es aprendizaje por descubrimiento, es decir, el aprendizaje debe descubrir la forma final del contenido. Como por ejemplo una situación problemática puede ser de geometría, multiplicación, entre otros. Otro aprendizaje que podemos mencionar es el aprendizaje repetitivo o memorístico. Se refiere a los contenidos de la tarea que resultan arbitrarios. Después de conocer la definición y las características del aprendizaje significativo, ahora conoceremos un poco más acerca de sus ventajas. Muy bien, vamos a iniciar con las ventajas de este tipo de aprendizaje. Primero, nos dice que propicia una retención más duradera de la información. Es decir, modifica la estructura cognitiva que tiene el estudiante para la reacomodación de esta misma para integrar la nueva información que se quiere aprender. Otra de las ventajas es que posibilita
el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos anteriormente en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva, se facilita su relación con los nuevos contenidos que se desea aprender. También tenemos que la nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo plazo. Es decir, que se conserva más allá del olvido y de los detalles secundarios concretos que se pueda tener. Además, otra de las ventajas que se tiene es que es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades del aprendizaje por parte de cada estudiante. ¿Qué quiere decir? Esto nos quiere decir que cada aprendizaje se hace de manera en que uno mismo piensa el aprendizaje que quiere tener y es de forma voluntaria e intencionada. También otro de las ventajas que se tiene es que es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos de cada estudiante. ¿Qué quiere decir? Que es necesario los conocimientos previos y la forma como estos se organizan en la estructura cognitiva de cada estudiante. Es por eso que se tiene todas estas ventajas ya mencionadas con anterioridad de este tipo de aprendizaje. Condiciones que permiten el aprendizaje significativo. Tenemos 3 condiciones. Comencemos con la primera. La primera nos dice que la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Como segunda condición nos dice que debe propiciarse una buena actitud, la disposición y motivación de los alumnos por aprender. Y la última condición nos dice que debe emplearse materiales y plantear situaciones de aprendizaje con significado. Ahora vamos a conocer ejemplos de estrategias para un aprendizaje significativo. Estas estrategias se encuentran en las etapas del aprendizaje. La 1 son las estrategias preinstruccionales, 2 estrategias coinstruccionales y 3 estrategias postinstruccionales. Las preinstruccionales son aquellas que preparan y alertan a un estudiante en relación a qué y cómo lo va a aprender. Por ejemplo, están los objetivos y el organizador previo. Ahora, las coinstruccionales son aquellas que apoyan el contenido curricular durante el proceso. Están mano a mano con el aprendizaje. Por ejemplo, son las ilustraciones, las redes semánticas, los mapas conceptuales, analogías y otras. Finalmente, las postinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de aprender y estas permiten al estudiante formar una visión sintética o resumida que incluso crítica del material. Por ejemplo, son las preguntas intercaladas respecto al tema, los resúmenes finales, las redes semánticas o tal vez los mapas conceptuales que resuman todo el tema aprendido. Explicado de una manera más gráfica, tenemos, por ejemplo, algo que puede ocurrir en una escuela. Un alumno aprende los nombres de los animales de una granja. Por ejemplo, aprende los sonidos que emite, aprende la forma del animal, el largo de su pelo, las orejas, cuántas patas tiene. Todo esto es una información previa que el alumno va adquiriendo. Así, cuando va de una visita a una granja y ve los animales en su ambiente natural, y los ve caminando por ahí, los relaciona directamente con la información previa recibida
en el salón de clases. Este es un ejemplo clarísimo del aprendizaje significativo que se da en las etapas. Ese es todo el contenido desarrollado por el grupo respecto de la teoría del aprendizaje significativo de David Paul Ausubel. Muchas gracias.